Voces en la oscuridad. Una historia que tal vez debiste dejar sin escuchar. Hay pueblos que fueron olvidados por Dios y otros que Dios prefirió no recordar. San Esteban del Risco era uno de esos lugares. Un asentamiento perdido entre montañas, donde el sol apenas lograba cruzar las nubes y las noches duraban más de lo que cualquier reloj estaba dispuesto a aceptar. En 1879, un joven boticario llamado Elías Berroeta llegó desde la capital con una misión clara: asistir al médico del pueblo, quien no daba abasto para tratar las enfermedades que asolaban a los mineros. La paga era buena. El aislamiento, tolerable. Y la casa donde se hospedaría, según le dijeron, era amplia y silenciosa. Muy silenciosa. Y en efecto, lo era. Silenciosa como una tumba. La casona, construida con bloques de piedra negra, se alzaba al borde del barranco que daba nombre al pueblo. Nadie vivía cerca. Elías notó que los aldeanos evitaban siquiera mirar en su dirección, como si temieran ser llamados por su sombra. Una anciana, al ver que él subía con sus maletas, se persignó y le dijo al pasar: «Si escucha algo por las noches, no responda. No es usted a quien llaman». Elías, hombre de ciencia, sonrió con amabilidad y continuó. Durante los primeros días, todo fue normal. La rutina del boticario se reducía a preparar tónicos, revisar fiebres, anotar síntomas. Pero a partir de la cuarta noche, algo cambió. A las 3 en punto de la madrugada, escuchó una risa. No era una risa de alegría. Era seca, rasposa, como si los pulmones que la emitieran estuvieran llenos de tierra. Se levantó, revisó puertas, ventanas, revisó incluso el aljibe, pero no encontró nada. La noche siguiente, oyó pasos. Arrastrados. Lentos. Como si alguien caminara descalzo por los corredores de la planta baja. La tercera noche, alguien lo llamó por su nombre. Elías. Era la voz de una mujer. Lejana, pero clara. El tono era suave, como un canto, pero con algo profundamente equivocado en su timbre. No lo reconoció, pero la voz lo reconocía a él. Eso lo supo con certeza. El joven comenzó a perder el sueño. Dormía por breves lapsos, y en sus despertares empezaron a aparecer detalles nuevos: marcas de uñas en el marco de la puerta, símbolos extraños en el empañado del espejo, y un libro que no recordaba haber traído, dejado sobre la mesita de noche. Era un diario. Dentro, leyó las palabras temblorosas de un médico militar que, durante la Guerra de Independencia, atendió a enfermos mentales traídos en secreto al pueblo. Aparentemente, el sótano de esa casa había sido utilizado como capilla de contención. Allí encerraban a los pacientes más agresivos y, según las entradas, un sacerdote local intentó purificarlos usando métodos poco ortodoxos. Se mencionaban rezos oscuros, exorcismos fallidos y una escalera falsa. Esa noche, Elías decidió buscarla. La encontró tras una sección podrida del piso del comedor, bajo una alfombra carcomida por los años. Era una trampilla sellada con clavos oxidados. La abrió con esfuerzo. Un olor antiguo y agrio escapó del hueco. Bajó con una lámpara de aceite y descendió la escalera, que parecía multiplicarse en cada paso. Lo que encontró al fondo no tenía forma de llamarse sótano. Era una sala de torturas disfrazada de iglesia. Paredes cubiertas de cruces invertidas hechas con huesos, manchas negras en las esquinas, camillas oxidadas y una hilera de bancos con cuerdas aún atadas. Y en la pared final, los nombres, escritos con lo que parecía sangre seca o algún líquido oxidado. Decenas de nombres. Algunos repetidos. Otros con cruces tachando las letras. Y uno nuevo, recién grabado. Elías Berroeta. La lámpara titiló. Las voces regresaron.
Pero ahora no eran susurros. Eran gritos. Gritos de mujeres, de hombres, de niños, todos mezclados en una sola garganta imposible. Lo llamaban. Lo maldecían. Lo reclamaban como parte de ellos. Intentó subir, pero la escalera no terminaba. Daba vueltas sobre sí misma. Los escalones se deshacían al tocarlos. Elías gritó hasta quedarse sin voz. Y después de eso, nada. Al día siguiente, la casona fue encontrada vacía. Ningún signo de lucha. Solo un diario abierto en la mesa. Y la misma voz que ahora hablaba cada noche desde el fondo del pozo, con la voz de Elías. Susurrando los nombres de quienes pronto la escucharían. En 1924, un restaurador del gobierno llegó a San Esteban para reconstruir la casona, sin saber que los cimientos ocultaban algo que jamás debió ser desenterrado. Y lo que encontró, lo persiguió incluso después de muerto. Pero esa es otra historia. A veces, el silencio es una advertencia disfrazada. Nadie supo explicar por qué el cuarto de Marlene seguía oliendo a humo después de una semana de estar cerrado. Su madre juraba haber escuchado pasos en el pasillo por las noches, aunque su hija ya no vivía en casa. Desde el incidente con la grabadora y los susurros, aquellos que nadie pudo borrar, Marlene había desaparecido de la vida pública. Ni siquiera respondió cuando la universidad intentó comunicarse para preguntar por su tesis inconclusa, una investigación sobre registros de psicofonías en monasterios abandonados. Su madre, impulsada por una mezcla de nostalgia y temor, decidió una noche entrar al cuarto. Todo estaba en su sitio, pero sobre el escritorio había algo que no recordaba haber visto antes, una cinta nueva, sin marcar, dentro de una caja negra. Temblorosa, llevó la cinta al viejo reproductor que aún estaba enchufado. Lo que escuchó no eran voces, sino respiraciones. Largas. Profundas. Como si alguien, o algo, esperara ser oído. Esa misma noche, llamó a un sacerdote. Pero el padre Elías no quiso ni subir al segundo piso. Aseguró que algo lo miraba desde el umbral, y que en todos sus años de fe, jamás había sentido una presencia tan antigua. Al día siguiente, la casa amaneció cerrada desde dentro. No respondía nadie. Los vecinos oyeron gritos, luego silencio, y después, la voz de Marlene, distorsionada, repitiendo desde alguna parte. No deben escuchar. No deben escuchar. La policía encontró el cuarto sellado. Y aunque no había nadie adentro, la cinta seguía reproduciéndose. Solo que esta vez, la respiración no era una. Eran muchas. Y algunas murmuraban nombres. Tu nombre. Las voces no se fueron. Ni siquiera cuando abandoné la finca. A veces susurran en los muros. A veces desde el fondo del pozo seco del patio trasero. Y otras, desde dentro de mi propia cabeza. Soy Beatriz. Y esta historia no terminó cuando escapé. En realidad, fue entonces cuando comenzó a deshacerse todo. El terreno donde estaba la finca nunca fue limpiado. Ni sembrado. Ni vendido. Las vacas evitaban pasar por allí. Los niños le arrojaban piedras desde lejos, y los ancianos del pueblo cruzaban la calle cuando pasaban frente a él. Nadie decía por qué. Pero todos sabían lo mismo. Ese suelo no era tierra. Era memoria. Y las cosas que allí pasaron, no querían ser olvidadas. Después de aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la misma imagen, un árbol retorcido creciendo dentro de una habitación. Sus ramas tocaban el techo. Y colgado de una de ellas, estaba Tomás. No su cuerpo. Su sombra. Desperté una mañana con la garganta reseca y las uñas manchadas de tierra. Me habían sangrado los dedos. Alguien, o algo, me había hecho cavar mientras dormía. En el patio trasero.
justo en el lugar donde antes estaba el pozo. Debajo encontré un objeto. Una campana rota, cubierta de símbolos que no eran letras. Parecían ojos. Pero ninguno estaba cerrado. Fui a la iglesia, buscando respuestas. Pero el párroco me cerró la puerta antes de que pudiera hablar. Y me dijo algo al oído, con voz temblorosa. Ya es tarde. Ahora eres parte del terreno. Desde entonces, escucho pasos en el tejado. Sombras se arrastran por el cielo, como si la noche no estuviera arriba, sino colgando sobre nosotros, goteando lento. Una noche, alguien llamó a mi puerta. No con los nudillos. Con la voz. Beatriz. Salí. Nadie estaba allí. Solo una hilera de huellas descalzas marcadas en el barro. Las seguí. Me llevaron al árbol seco del terreno. Y colgando de su rama, como en el sueño, estaba la sombra de Tomás. Pero no se movía con el viento. Se movía con mi respiración. ¿Qué quieres? Pregunté. Que regreses. ¿A dónde? Donde nunca debiste salir. El terreno se abrió. La tierra gimió. Y de abajo salió una mano. La mía. Pálida, con la campana rota entre los dedos. Corrí. Otra vez. Pero ahora la casa ya no está fuera. Está en mí. Cuando duermo, los pasillos reaparecen. Los relojes marcan 3:13. Y las voces me llaman por otro nombre, Eleonor. Yo no me llamo así. ¿Verdad? Esta madrugada soñé que estaba cavando otra vez. Pero no con mis manos. Con mi boca. Y en la tierra encontré algo que no debía tocar. Algo que aún late. Algo que susurra. La casa fue tuya. El terreno, siempre lo fue. Ya no escucho mi nombre. Beatriz se ha ido. Ahora solo susurran uno, Eleonor. La tierra en mi jardín respira. Cada noche, siento cómo se hincha y se contrae bajo mis pies, como si algo debajo esperara. Como si yo fuera la señal. Encontré un diario entre las tablas podridas del desván. No era mío. Ni de Tomás. Tenía una flor seca entre sus páginas. Y una letra antigua. Decía. Eleonor debe recordar. Porque si olvida, todo vuelve a crecer. Las hojas hablaban del terreno. No como lugar. Como castigo. Un sitio maldito que florece con el dolor de los que aún caminan sin saber quiénes son. Mi abuela lo mencionaba cuando yo era niña. Decía que la tierra de los que no descansan siempre busca cuerpos nuevos. Entonces lo entendí. Yo nunca escapé. Solo fui sembrada. A veces, al caminar, mis pies se hunden sin barro. Como si el suelo me reconociera. Como si mis huesos ya le pertenecieran. Y anoche. Soñé con la casa. Pero esta vez desde fuera. Yo era otra mujer. Con el rostro cubierto de tierra seca. Vi a una niña salir corriendo. Vi a Tomás, pero era un niño. Y luego me vi a mí. Pero no en el presente. En el pasado. Yo ya había estado allí. Yo era parte de todo esto. Desde antes de nacer. Eleonor no era otra. Era mi primer nombre. El que perdí cuando me arrancaron del terreno y me dieron uno nuevo. Y ahora, la tierra me lo reclama. Hoy, al abrir los ojos, no estaba en mi cama. Estaba en la raíz del árbol seco. Con tierra en la boca. Y la voz de mi abuela resonando en la oscuridad. La casa fue tuya. El terreno, tu tumba. Vuelve, Eleonor. Vuelve a dormir. Esta noche, me puse el vestido de mi madre. Y caminé hasta la casa. No llevé luz. No llevé miedo.
solo la flor seca del diario. Y antes de entrar, la tierra habló. No con palabras, sino con memoria. Vi todos los que fueron sembrados antes que yo. Y supe que si cruzo la puerta, ya no habrá regreso. Pero también entendí esto. Solo los que entran despiertos pueden cerrar el ciclo. Y yo, al fin, he despertado.